Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Bueno, y me acompaña el ingeniero Raúl Arceo Alonso, Rodrigo, qué gusto, Luis. don Luis Evia. Rodrigo, Raúl, como siempre, un gusto. Bueno, ha habido varias cosas, pero particularmente en el tema político vimos a Marcelo Ebrard que ya salió El closet. no, don Raúl, Del closet hacia la campaña. O ya, sea, a ya, eso me ya dijo refiero. que ya, ya dijo que va a ser candidato, que va a hacer unos comités de su campaña y va a ir nombrando delegados, me imagino. ¿Qué opinas de eso, Raúl? ¿Ya es muy pronto? ¿No es muy Es pronto? muy pronto, están una vez más Morena burlando el tema de haciendo precampaña, burlando completamente todas las normas electorales. Ujú. Bueno, él aparece diciendo en el evento que no está en campaña. Cuando nadie le había preguntado eso, él sale a decir no estoy en pre-campaña, esto no es un acto de campaña, cuando obviamente sí era un acto de campaña que le armaron a él con la excusa de ir a discutir temas de migración en Guadalajara. Eh, salen, ya, no, yo creo que van a salir todos ellos del closet, están guardados hacia la campaña, o sea, a eso me refiero. Están contenidos Se va hacia todos. el infierno, Raúl. No, contenidos todos en el sentido de que las corcholatas están guardadas y están esperando ya algún. Ya aceptaron, pero para empezar que son corcholatas Son corcholatas, son fichas del del presidente presidente. que vemos que han despuntado tres, en el caso de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, que lo está colocando el presidente allá a su paisano. Entonces, digo, contra todas las normas electorales se están violando una vez más, mientras la oposición sigue, pues más o menos tratando de vislumbrar qué va a hacer para 2024 sin que pudiera posicionar a ningún candidato o precandidato. Eh, Marcelo va adelante en las encuestas, eso no quiere decir que sea el preferido del presidente. Sin embargo, pues digo, ya yo creo que desde Toluca lo comentamos la semana pasada, desde el evento de Toluca ya se da el banderazo para que empiecen las Sí, precampañas pero en se me Morena. hace o sea, muy pronto que salga ya. Ahora Pero sí, muy pronto para que. pues para el INE será. Por eso, para el INE hay una franca Ujú. violación de las normas electorales, pero sabemos que Morena no se rige por Sí, las normas ni por las pero instituciones. si hay una denuncia o algo, Está bien, y no va a pasar nada. ¿Verdad? A ver, lo que hemos estado discutiendo a lo largo de todo el año en esta mesa y del año pasado es que a Morena las instituciones no le interesan, van en contra de las instituciones y es para implantar su propia visión. El presidente durante las campañas electorales se ha burlado del INE y no ha pasado nada. En la práctica, el presidente se ha burlado del INE, de las normas electorales, y ha seguido haciendo campaña durante la fase electoral y no ha pasado absolutamente nada. Se le han dado avisos, se le han dado notificaciones, se le dan públicas y él sigue haciendo campaña. Entonces, yo creo que y también vemos a través de los diferentes frentes de Morena, llámese Cámara de Diputados, senadores y la presidencia de la República, un ataque constante contra el INE para desacreditar. Entonces, cuando el INE salga a decir, oiga, Marcelo, Claudia, Adán Augusto, no hagan eso, va a venir una ofensiva en contra del INE. Luis, No quisiera pensar que esto que nos pone Raúl, y me parece que con razón, si observamos el comportamiento y la postura que han adoptado Morena, eh, quienes militan en este partido, la propia postura establecida por el presidente de la República con relación al órgano electoral y al órgano jurisdiccional, pues Raúl, creo que nos expone un posible escenario, no el deseable desde luego, y mucho menos el que las normas y el marco jurídico de nuestro país en materia electoral se prevé. Yo creo que en ese sentido, eh, si cuando afirmamos o escuchamos esta afirmación de si es pronto o no,
Yo creo que evidentemente, si tomamos referencia del calendario electoral previsto por la Constitución y las normas electorales, desde luego que es muy pronto, porque pues todavía estaríamos pensando, si no me falla el cálculo, hacia septiembre, octubre del 2023, cuando inicie formalmente el órgano electoral, a partir el órgano Calendario electoral con la organización de los eventos preparatorios, en fin. Lo que estamos viendo es evidentemente, al margen de este calendario electoral previsto por la norma, son actos políticos que están adelantando la definición de precandidatos como establece el calendario formalmente electoral. Y en ese sentido creo que yo no diría que esté adelantado, no, que sea un caso, un primer caso que se dé en el país. No ha habido antecedentes en sexenios anteriores, cuando ya se iban perfilando posibles aspirantes a la gobernatura, perdón, a la presidencia de la República. También a la gobernatura. Y a la gobernatura en algunos casos. Sí, lo que yo creo aquí es que, por un lado, distrae, en mi opinión, la tarea prioritaria que hoy tienen quienes han aparecido o han sido señalados como corcholatas, y aunque a mí en lo personal me parece un término no adecuado, parece ser peyorativo a la figura de personas. Que pudieran ser el presidente de Exactamente, la Raúl, a eso iba. Pero de siguiente, personas que hoy tienen una responsabilidad pública, los que han sido mencionados, pero que el día de mañana es muy probable que ocupen la posición política más importante y relevante de nuestro país, que es no es solo la presidencia de la República, es el jefe del Estado mexicano. Entonces, en lo personal, no comulgo con este concepto, que parece ser que viene a sustituir esa figura Los de tapados. la política mexicana de los tapados, ¿no? Pero bueno, lo que creo ahí es que estos personajes que se han mencionado o que han sido etiquetados bajo este concepto, en mi opinión, peyorativo, pues tienen hoy responsabilidades públicas sin lugar a dudas de absoluta relevancia para los mexicanos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de buen apellido. por supuesto. El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por su importancia y trascendencia poblacional y como centro neurálgico político, económico del país, pues son funcionarios que están ahí, parece ser, dedicándole una muy buena parte de su tiempo y de su ocupación a atender un asunto aspiracional más que la responsabilidad que hoy tienen. Yo creo que esas son las cosas que vale la pena señalar. Y por último, yo diría, me parece, y concluyo con la reflexión con la que inicié esta participación, que aun cuando Raúl afirma o planteas, Raúl, escenarios posibles de desconocimiento a las instituciones y al marco legal, que lamento en lo personal decir que me parece que hacia ahí se están dirigiendo las cosas como afirman. Yo sí estaría en la posición en el deseo de que en verdad prevalezca el Estado de Derecho, que nos garantiza a todos los mexicanos estabilidad, gobernabilidad. No olvidemos que por encima, hay que decirlo, hoy en el marco del marco legal que hoy es vigente, constitucional y legal que hoy es vigente en nuestro país, independientemente de la opinión que el titular del Poder Ejecutivo Federal emita con relación a el proceso electoral, adelantado o no, con corcholatas o sin corcholatas, con tapados o no tapados, con invitación a que se sumen o no a las encuestas, con destapes o mención de corcholatas de otros partidos, todo esto que hemos venido escuchando del titular del Poder Ejecutivo Federal y de los propios involucrados en actos presumiblemente anticipados de campaña, de promoción de su imagen. No olvidemos que hoy
el Instituto Nacional Electoral es el órgano autónomo que precisamente desde esa autonomía está integrado Regulando. y está constituido para evitar estas cosas busca que aquí se garantizar señalan. una Y actuación. que más allá, perdón, y que más allá de la discrepancia que pueda haber política, pública y notoria por parte del señor presidente de la República, de estos actores que son parte del mismo instituto político, que han hecho señalamientos al INE, no olvidemos que todavía hay una instancia en el ámbito del Poder Judicial, que es el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encargaría en todo caso de dirimir estas cosas. Me parece que todavía no podemos adelantar y prever las consecuencias de esto que estamos observando, independientemente de que a algunos nos puedan parecer actos anticipados de campaña, de promoción de candidaturas fuera de tiempo, pero que bueno, a final de cuentas habrá que esperar si hay recursos presentados, cómo se desahogan en términos que la ley prevé y finalmente si pueden poner en riesgo, ojo, porque ese es el tema, que pudieran poner en riesgo la viabilidad de estos personajes que hoy están siendo expuestos públicamente en su aspiración, que el día de mañana, y cuando hablo del día de mañana serán algunos meses, pudieran estar inmersos en procedimientos legales de recursos y que pudieran echar para atrás alguna posición ya. La ley es clara y dice que no se puede y punto, y hay que cumplirse, ¿no? He de decir que yo estoy en total desacuerdo con esa ley, porque no es posible que todos sabemos que Marcelo Ebrard, que Ricardo Monreal, que Claudia Sheinbaum, que Mauricio Vila, que, bueno, son aspirantes a la presidencia de la República. Enrique de la Madrid, que Enrique de la Madrid, parte del PRI, o Colosio, Luis Donaldo Colosio, claro, que todos son aspirantes a la presidencia de la República y que no lo pueden decir por algo más. Es más, no me voy a ir tan lejos. ¿Quién me va a decir que Renán Barrera no aspira a ser gobernador? Pero no lo puede decir por el tema. A mí se me hace que se fue la ley hasta el otro lado. Es más, eso se debería de modificar. Aunque la paradoja que nos marca la historia hoy, o que Rogelio, del pasado reciente, es que quienes promovían precisamente todo este tipo de conductas eran los que hoy están en posición de gobierno. Sí, pero nos fuimos al otro lado. No me digas que Rogelio Castro no quiere ser gobernador, o sea, o cualquiera, o Jorge Carlos Ramírez, es decir, Mauricio, cualquiera que tenga alguna posición, diría yo. Pero por otra parte, me llamó la atención que... Perdón, ruego que interrumpa, antes de cambiar a otro tema, viene un asunto de fondo y por qué hacemos mención de los que hoy están en posición de gobierno, que antes estaban en la oposición, eran los que señalaban, porque de los que has mencionado es señalable este impedimento por el uso de los recursos públicos. Este es un tema de los que has mencionado, pero también aquellos que tienen Luis, acceso y manejo de recursos públicos, es lo que precisamente de fondo señala pero ni siquiera, buena parte la ley, quien, ¿no? Ni siquiera quien no tiene recursos públicos, es decir, que no tuviera, te puedo decir cualquiera que no tenga una posición, Saúl, por ejemplo, si él sale y dice que quiere ser gobernador, en ese momento también entra en el... Claro, lo sancionan. Pero lo que iba es que claro, era para prever que el gobierno usara sus recursos para promover a los aspirantes afines al gobierno, ¿no? Hoy, ¿qué es lo que hoy vemos? ¿No? Oye, y otra cosa que es que el presidente este lunes en su mañanera dijo que con México se inicia, o que su triunfo inició los cambios democráticos en Latinoamérica, pero de la izquierda. Sí. A ver, lo digo por el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Yo creo que de los más sonados que hubo, no de manera inmediata, pero sí de los más sonados en Sudamérica ha sido Brasil, cuando estuvo Lula. Sí. Bachelet en Chile, entonces no se inicia, tal vez no con un radicalismo como el que estamos viviendo ahorita en algunas democracias latinoamericanas. El mismo Hugo Chávez, yo creo que fue el más radical de todos, ¿no? Y tienen secuestrado a Venezuela. Entonces no se inicia, el presidente ha querido... con Cuba. Sí, el presidente ha querido posicionarse como un personaje que va a pasar a la historia. Un referente. Un personaje que va a pasar a la historia como el gran salvador de... No solamente... Salvador Allende. Claro. No solamente como... Sí, pero no hubo una corriente después tan fuerte. Acuerdo, vinieron los golpes de Estado y el militarismo, claro, etcétera, etcétera.
Colombia, yo creo que va a ser otro punto de polarización. Se quedó muy cerca la segunda vuelta, quedaron como a 3 puntos, creo, 3, 4 puntos, ¿no? Entonces viene un punto de inflexión allá de polarización en Colombia, que ya de por sí bastante complicado por el tema de guerrilla y demás. Pero además, el presidente, como que no es congruente, no es congruente en cuanto a que se mete en las cuestiones interiores de los gobiernos latinoamericanos y exige que no se metan en el de él o cuando le conviene, ¿no? Entonces yo creo que tiene un discurso allá bastante doble cara, para salir a decir yo voto, yo ojalá y gane Petro, ¿no? Y como efectivamente me fue. Lo hizo hace unas semanas, Sí, claro. al concluir la primera vuelta, Claro. y fue en ese momento incluso producto de un extrañamiento del gobierno colombiano, ¿no? Por una intromisión a ello. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y le agradezco mucho que nos haya sintonizado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.